María se encontraba en la cocina de su espaciosa casa de 2 pisos, mirando con entusiasmo por la ventana. A su lado, en una silla de niño, jugaba su hijo de 5 años, Petya. Mientras cortaba la ensalada para la cena, María se encontraba constantemente distraída, mirando al patio. Su esposo se esperaba que llegara pronto, y la joven esperaba terminar de cocinar rápidamente para recibirlo. Sabía que no debía provocar a Mijail después del trabajo. A menudo llegaba a casa de mal humor e inexplicablemente dirigía su ira hacia ella. Ambos rondaban los 30. Llevaban casi 6 años casados, pero la felicidad genuina les había eludido. Mijail era un próspero empresario con una cadena de concesionarios de automóviles. Alto, atractivo y con un capital sustancial, conocía bien su valía, mostrando una sensibilidad particular hacia su selecto círculo social, libre de individuos accidentales. Fue aún más asombroso para María cuando entre todas las empleadas de la oficina, él la notó a ella. En ese momento, María acababa de empezar a trabajar como asistente de gerente en su empresa y nunca había considerado tener una relación romántica con su jefe. Sin embargo, algo en ella llamó la atención del empresario, hasta el punto de que poco después de su presentación, él propuso no solo una cena compartida, sino también una relación seria y genuina. María se sintió halagada. Los sentimientos de Mijail parecían sinceros, y él también cuidaba mucho de ella. Todos los días, un cesto de flores frescas, principalmente diversas variedades y tonalidades de rosas, aparecía en su espacio de trabajo. El empresario realmente sabía cómo encantar y ganarse a las personas, sin mencionar a una simple chica que había vivido recientemente en una remota provincia. Se rindió ante sus sentimientos y entre los dos se encendió una pasión que eventualmente llevó al empresario y su prometida al altar. En el día de su boda, María se sintió como la chica más feliz del mundo, y a pesar de la desaprobación de sus padres, Mijail juró solemnemente ante Dios y testigos cuidar a su amada esposa hasta su último aliento. Sin embargo, la atmósfera idílica en la familia Grishin duró solo 6 cortos meses, antes de que estallaran los primeros conflictos. Inicialmente, el empresario pensó que casi la mitad del departamento donde María trabajaba adulaba a su esposa, y más tarde comenzó a sospechar de su infidelidad. Mijail, es cierto, no sé cómo explicarte que no hay nada entre Pavel y yo. Lloró casi su esposa. ¿De dónde vienen todos esos celos? Los hermosos ojos grises oscuros del empresario se llenaron inmediatamente de sangre. Los celos no solo lo atormentaban, sino que también parecían quemarlo desde el interior, y no podía controlarse. Lo preguntaré, no lo dudes, amenazó el esposo. Y si por alguna casualidad resulta que estabas coqueteando con él o algo peor, pagarás caro por ello, María. No permitiré que me pongan los cuernos en mi propia empresa. María solo pudo sollozar tristemente, y escapando a su habitación, se desplomó en la cama, derramando lágrimas amargas. Solo Dios sabía lo cansada que estaba de todo esto. Apenas pasaba un día sin que su esposo provocara otro escándalo en casa, y María simplemente no sabía cómo convencerlo de que nunca tuvo la intención de traicionarlo. Finalmente, la mujer concluyó que era mejor renunciar a la empresa de su esposo para evitar sus constantes ataques y sospechas. Mijail a menudo viajaba, realizaba extensos viajes de negocios para abrir sucursales o nuevos concesionarios de automóviles en otras ciudades. Inicialmente, después de que María decidiera quedarse en casa, Mijail finalmente comenzó a confiar en su esposa nuevamente. Se volvió atento, amable y cariñoso. La presión de constantes reproches y sospechas finalmente se levantó, y este periodo se convirtió en el mejor de su relación. Después de un par de meses, María pudo deleitar a su esposo con la noticia de que esperaban un hijo. «María, mi dorada, cómo te adoro», exclamó él, abrazándola, mientras su esposo sostenía tímidamente los resultados del examen en sus manos.
Mijaíl irradiaba felicidad todos los días, mientras María llevaba su felicidad bajo su corazón, y cuando dio a luz, no escatimó en gastos, organizando una verdadera celebración para los tres. Al regresar a casa desde la sala de maternidad con el pequeño Petya, María sintió que había entrado en un cuento de hadas. En todas partes había globos de colores. La mesa estaba servida con postres mágicos de un restaurante, especialmente preparados por el chef. Mijail, jadeó María, no tenías que hacerlo, esto debe haber costado una fortuna. No importa, negó con la cabeza su esposo. Te lo mereces, María, eres la mejor esposa del mundo. Perdóname si no lo noté antes. María abrazó a su amado y le dio un beso, volcando toda su ternura y amor en él. Pasaron 4 años, pero la vida familiar de los protagonistas no mejoró durante ese tiempo. El breve periodo de alegría duró poco más de un año, y luego, lamentablemente, todo volvió a su curso habitual. Mijail volvió a sufrir celos y aprovechó cualquier oportunidad para herir a su esposa. Su hijo se convirtió en el único consuelo de la mujer, y María estaba lista para soportar cualquier cosa, con tal de que su hijo creciera siendo una buena persona, no un tirano como su padre. En la noche en que María estaba preparando la cena, su esposo la llamó y anunció en tono seco que llegaría muy tarde a casa. Ve a dormir sin mí, hablaremos por la mañana. Sorprendida por el tono áspero de su esposo, María sintió una intensa ansiedad. ¿Qué había pasado? ¿Por qué me está hablando así?, se preguntó María mientras acostaba al pequeño Petya. La joven madre intentó dormir, pero el sueño la eludió por completo. Luchando contra el insomnio hasta la mañana, María se sobresaltó por una ominosa premonición cuando escuchó a su esposo abrir la puerta principal. Un minuto después, un enojado Mijail irrumpió en la habitación, con el rostro enrojecido y las venas pulsando. Con los ojos abiertos, fulminó con la mirada a su esposa. «Mijail, Dios mío, ¿qué te pasa?», dijo ella horrorizada. El empresario agitó su enorme puño, en el que sostenía un teléfono móvil, frente al rostro de María. «Ayer por la tarde, alguien me envió un mensaje, uno muy interesante», pronunció amenazadoramente Mijail y agregó. «Dice claramente que Petya no es mi hijo. ¿Qué tienes que decir al respecto, Mira esto, sinvergüenza». La mujer, desconcertada, miró de su esposo al teléfono y viceversa. Su corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar. Se sentía muy asustada. «¿De qué estás hablando? ¿Qué mensaje?», inhaló María bruscamente, percibiendo de inmediato un fuerte olor a alcohol. «¿Estás borracho?». El empresario fingió no oír la última pregunta. Agitó amenazadoramente su puño hacia su esposa, que retrocedió horrorizada. «Podría haberte noqueado», gritó. «Mijail, detente, piensa en nuestro hijo». «¿Nuestro hijo?», siseó él de vuelta. Acercó tanto su rostro al de ella que sintió náuseas por el miedo. «Eso es justo lo que te estoy preguntando. ¿Petya es mi hijo o no?». María sintió que temblaban sus labios. Por supuesto que es tuyo», balbuceó. ¿Cómo puedes siquiera pensar que Petya no es tuyo?». Mijail comenzó a dar vueltas por la habitación, flexionando sus dedos al mismo tiempo. «Soy rubio, y Petya tiene el pelo oscuro. Eso es uno. Mis ojos son grises y los suyos son marrones oscuros. Así que no se parece nada a mí. ¿Cómo es posible?». «Se parece a tu abuelo y a tu padre», intentó justificarse María. «Tú mismo me lo dijiste, ¿recuerdas?». Mijail se lanzó nuevamente hacia su esposa, como un halcón enfurecido. «Me voy por semanas en viajes de negocios. Y tú, durante todo este tiempo, cambiaste de amantes como guantes. Fuiste y me trajiste al hijo de otro hombre en tu regazo». María tembló como una hoja en el viento. Reunió los restos de su orgullo y susurró. «Puedes pensar lo que quieras, pero Petya es tu hijo. No tengo nada más que decirte». María miró a su esposo con ojos llenos de desprecio, desatando tal furia en el empresario que, según la percepción de María, parecía estar volviéndose loco.
No quieres decirme la verdad. Entonces vete de mi casa y llévate a tu bastardo contigo. Dentro de María, sintió como si algo se hubiera roto abruptamente. Perdió el equilibrio y se deslizó lentamente por la pared. No entendía de dónde habían surgido tales horribles pensamientos de infidelidad y el hijo de otro hombre en la mente de su esposo, pero estaba segura de que no soportaría semejante trato por más tiempo. Un par de horas después, estaba de pie en la estación de autobuses, comprando boletos para ella y Petya de vuelta a su pueblo natal. María se aferró con todas sus fuerzas, tratando de contener las lágrimas. Ella y su hijo se quedaron literalmente sin medios de subsistencia. Mijail bloqueó inmediatamente su tarjeta bancaria tan pronto como ella abandonó el hogar, y la mujer solo tenía el dinero que había estado ahorrando ella misma. La razón por la que María no se quedó en la ciudad estaba clara. No habría tenido suficiente dinero ni siquiera para alquilar una habitación decente, y mucho menos un departamento entero. María pasó su infancia en un orfanato, que siempre consideró la época más oscura y difícil de su vida. Sus compañeros no le tenían simpatía por esforzarse por destacar académicamente, y en su opinión, por una corrección excesiva. Debido a esto, la joven María fue constantemente objeto de burlas por parte de sus compañeros, y en el último año antes de graduarse, literalmente contaba los días hasta que finalmente pudiera abandonar las paredes del refugio que odiaba. Cuando llegó ese día, el gobierno asignó una antigua casa en las afueras del pueblo para la chica. Al verla por primera vez, María casi lloró. No solo era pequeña, del tamaño de un simple cobertizo, sino que también parecía que podría derrumbarse en cualquier momento. Tablones de piso deteriorados, troncos inclinados y un techo del que constantemente caía algo. Así era como se encontraba la casa en la que la chica debía vivir. En otoño e invierno, el viento soplaba a través de enormes brechas en las paredes y ventanas con tanta fuerza que María tenía que dormir con su ropa exterior y dos pares de calcetines de lana. Los intentos de la chica de parchear este monstruo llevaron a pocas mejoras. Pronto, María se dio cuenta de que tendría que encontrar una vivienda asequible en la ciudad. Viajar desde el pueblo resultó ser muy problemático. El único autobús que iba en esa dirección requería esperar durante horas en ocasiones. Naturalmente, esto no podía servir como excusa para su tardanza. Por lo tanto, tan pronto como María consiguió un trabajo con Mijail, comenzó de inmediato a buscar un apartamento en la ciudad y afortunadamente encontró rápidamente una opción adecuada. Después de la boda, María se mudó a la mansión de su esposo, dejando su hogar rural, solo y descuidado durante mucho tiempo. En algún momento, el techo y las paredes se deterioraron hasta el punto en que un día de otoño literalmente se derrumbó. No tenía sentido restaurarlo, así que Mijail sugirió que María vendiera el terreno en el que, según él, se encontraba su chabola ruinosa. El dinero de la venta del terreno, decidió él, se invertiría en su negocio, explicándolo como una preocupación por el bienestar familiar. María estuvo de acuerdo en ese momento, y ahora lo lamentaba terriblemente. Cediendo a la dirección de su esposo, terminó sin su propio rincón. En el pueblo, María y el pequeño Pella vagaron por las calles durante varias horas, esperando encontrar algún anuncio de alquiler de una habitación o una casa. Finalmente, la suerte estuvo de su lado. Madre e hijo se detuvieron cerca de la oficina de correos local para descansar, y María notó a una mujer mayor, de unos 60 años, colocando un aviso sobre el alquiler de una ala en un pequeño tablón de anuncios. Disculpe, se acercó María. Veo que está alquilando una ala. Nosotros, mi hijo y yo, estamos buscando un lugar donde quedarnos. La mujer se dio la vuelta, echando una mirada escudriñadora a la esposa del empresario y a su hijo. Bueno, si el precio les es conveniente, muévanse. Veo que tú y el pequeño planean quedarse por un tiempo, dijo. ¿Cómo lo adivinaste?, preguntó curiosamente María. La anciana sonrió amablemente. No te preocupes tanto. He vivido en este mundo durante muchos años.
y he aprendido a notar algunas cosas que me dicen más sobre las personas que sus palabras. Vamos a mi casa, te mostraré el ala y te haré un té caliente. Deben estar cansados del viaje. María agradeció calurosamente a su nueva conocida y tomándole la mano a Petya, siguió a la mujer. Ana, como se presentó, resultó ser una mujer muy sabia. No hizo a María preguntas innecesarias, asumiendo que compartiría las razones de su mudanza al pueblo si así lo deseaba. Con el tiempo, las mujeres se hicieron amigas e incluso intentaron ayudarse mutuamente con las tareas domésticas, ya sea cocinar o ir a la tienda y a la farmacia. Hablaban mucho por las noches mientras tomaban una taza de té, y Ana, al enterarse de la situación de María con su esposo, simpatizó sinceramente con ella. Para la anciana anfitriona, Petya era casi como un nieto. No tenía hijos propios y su esposo falleció hace 4 años. María y su hijo se convirtieron casi en familia para Ana y se alegraba de que esas personas aparecieran en su vida en sus últimos años. Así, pasaron 6 meses. Durante este tiempo, la joven madre logró adaptarse más o menos a la vida en el pueblo, aunque no fue fácil al principio. María incluso logró borrar al canalla, su esposo, de su memoria. Durante estos 6 meses, no solo se molestó en visitar a su esposa e hijo, sino que tampoco los llamó ni una sola vez. El único mensaje que recibió fue una solicitud de Mijail para su dirección actual. El empresario quería enviarle un aviso de divorcio por correo y le advirtió que ni siquiera intentara reclamar una parte de su dinero. ¡Qué canalla eres! María aplastó la toalla de cocina con enojo, siempre pensando solo en el dinero. No reclamaré tus millones, no te preocupes. No me humillaré y no pediré pensión alimenticia para criar a mi hijo, eso no es para mí. La joven madre soltera decidió que podría manejarlo todo por sí misma. María encontró trabajo en la oficina de correos local, trabajando como operadora simple. Mientras estaba en el trabajo, Ana cuidaba a su hijo. La anciana disfrutaba jugando con el niño, especialmente porque Petya siempre era tranquilo y obediente, nunca causando problemas a la anciana ama de casa. Un día, Petya desarrolló una extraña erupción en su cuerpo, y María decidió llevarlo a la ciudad para ver a un pediatra. Después de obtener permiso para ausentarse del trabajo, se embarcó con su hijo hacia la estación de autobuses, pero llegaron un poco tarde y el autobús se fue sin ellos. Tratando de conseguir un aventón, María se quedó al borde del camino haciendo autostop. Pasaron varios autos sin detenerse, y ella empezó a preocuparse. De repente, se escuchó un trueno a lo lejos, y unos minutos después, comenzó a caer una llovizna fría. María y su hijo se resguardaron bajo el techo de una vieja parada de autobús, esperando cualquier automóvil que pasara, ya que el próximo autobús estaba programado para llegar solo en 2 horas. La lluvia se intensificó, amenazando con convertirse en un verdadero aguacero, cuando de repente se detuvo cerca un convoy lujoso de 3 SUV. La puerta del pasajero del automóvil del medio se abrió de par en par, y alguien desde el interior llamó insistentemente a María. «Sube, joven, te daré un aventón. La lluvia está a punto de comenzar y estás aquí parada con un niño». La voz era femenina y por alguna razón parecía vagamente familiar para María. Decidiendo no ignorar la oferta, María subió apresuradamente al automóvil ella misma y luego sentó a Petya a su lado. Solo después de abrocharse el cinturón de seguridad, María se volvió para expresar su agradecimiento. Al siguiente momento, se quedó helada. Su rostro palideció como si hubiera visto a un fantasma, o en esencia, eso era. Fue el pequeño Petya quien notó primero la peculiaridad. El niño parecía desconcertado, desplazando su mirada entre su madre y el rostro de la mujer desconocida. «¿Mamá?», preguntó María y luego se volvió hacia la dueña del SUV, diciendo: «Aquí también está mamá». Obviamente, la dueña del convoy no esperaba algo así. Se parecía exactamente a cómo María lucía una vez, cuando ella podía permitirse usar ropa cara y peinar su cabello
en salones de belleza de primera categoría. María parecía estar viendo una imagen especular de su pasado. La mujer en el SUV, al igual que María, quedó atónita por la similitud. «Cielos», susurró la mujer adinerada. «No puedo creer que esté viendo mi propio reflejo, es increíble». «Yo misma estoy en shock», respondió María con una sonrisa. «Realmente no tengo idea de qué podría significar todo esto, pero no te molestes en adivinar». La chica movió la mano. «Está claro que tú y yo somos gemelas». Dicho de manera más simple, las personas no se parecen tanto entre sí. María encogió los hombros, indicando que no tenía idea de cómo podría haber sucedido esto. Se sintió ligeramente tranquilizada por el hecho de que la chica adinerada se comportaba completamente normal, sin ningún esnobismo o superioridad en su voz y comportamiento. «Oye, ¿qué tal si vamos a un café? Hay uno cerca y te invito. También podemos hablar», sugirió Larisa. María estuvo de acuerdo, pero le advirtió sobre la necesidad de visitar primero la clínica. «Tonterías, te esperaré cerca del hospital, no llevará mucho tiempo», aseguró Larisa. Al llegar al café y sentarse en una mesa acogedora cerca de la ventana, las mujeres pidieron café para ellas, y Petya recibió un delicioso pastel relleno de crema, que devoró felizmente, sin prestar atención a la conversación de los adultos. «Me pregunto cómo nos separamos en la infancia», continuó la empresaria, perpleja. «Mis padres nunca me dijeron que tenía una hermana». «Yo tampoco sé nada», respondió María. «Pasé toda mi infancia en un orfanato». Golpeteando impacientemente con la uña en la mesa, la mujer adinerada luego declaró decididamente: «Aquí está el plan. Como mis padres ya no están vivos, intentaré averiguar algo con la policía local. Además, tengo un buen detective privado en este asunto». Las mujeres hablaron un poco más y luego acordaron reunirse nuevamente en el mismo café en un par de días. «Aquí, en la parte de atrás está mi número», dijo la empresaria, entregándole a María su tarjeta de presentación. «Llámame, incluso si solo quieres charlar. Siempre estaré encantada de hablar contigo». María agradeció a su hermana de manera torpe y aceptó la tarjeta ofrecida. Cuando se separaron, María pasó el resto del día volando, como si estuviera en alas. No podía creer que hubiera encontrado accidentalmente a su hermana biológica. Significaba que ya no estaba sola en esta vida y tenía un apoyo serio en forma de una pariente. Sin embargo, Larisa nunca volvió a llamar a María, ni en 2 días ni en una semana. Eventualmente, María se arriesgó y decidió llamar ella misma, pero el teléfono de Larisa estaba desconectado. Incapaz de creer que Larisa pudiera jugarle una broma tan cruel, María sintió una sensación de preocupación, como si algo malo le hubiera sucedido. Para su asombro, María vio en las noticias locales 2 días después que la heredera de un imperio de la construcción había desaparecido. En la foto de la chica desaparecida, María reconoció fácilmente a Larisa. «Por favor, si alguien tiene información sobre mi esposa, llamen en cualquier momento al número que ven en sus pantallas», dijo el joven apuesto, cuyo rostro mostraba claramente la amargura y el dolor de la pérdida. Por el breve resumen de la noticia, María se enteró de que él era el esposo de la persona desaparecida, Antón. María estaba en un auténtico estado de shock. Acababa de encontrar a su hermana y misteriosamente Larisa había desaparecido. «No, no toleraré tal burla del destino», pensó para sí misma. «Definitivamente averiguaré qué le pasó». Sin perder un minuto, llamó a Antón, el esposo de Larisa, y acordó reunirse con él. Pretendió ser una amiga cercana de su esposa y dijo que había visto a Larisa justo antes de su desaparición. Al encontrarse con Antón en el parque de la ciudad, María notó cuán ansioso lucía. Parecía mucho más nervioso e inquieto, algo que a María no le gustó para nada. «Hola», le saludó, dirigiéndose al esposo de Larisa. «Vine a hablar contigo sobre Larisa, tal vez pueda ayudarte».
Lo que María no esperaba era la reacción de Antón. Obviamente, no tenía conocimiento de que su esposa tenía una hermana gemela. El hombre palideció instantáneamente y titubeó en el lugar como si estuviera ebrio. Señalando con un dedo tembloroso hacia ella, pronunció lentamente cada palabra con dificultad. No, esto no puede ser. Debes estar muerta. Quiero decir, se suponía que estabas muerta. Confundida, María dio un par de pasos hacia él. Esto fue suficiente para que Antón gritara y se desplomara en el suelo. «¡No te acerques!», gritó histéricamente. Su voz se quebró en un grito. María se dio cuenta de que Antón, abrumado por la similitud entre ella y su esposa, había experimentado un breve episodio de locura. En un estado de shock, María extrajo involuntariamente toda la verdad de él. «Fuimos de picnic. Elegí deliberadamente un lugar tan apartado cerca del pantano. Te até a un árbol yo mismo. Estabas bebiendo jugo, ¿recuerdas? Bueno, le añadí un potente somnífero solo para estar seguro, y luego te até. No podrías haber sobrevivido, simplemente no podrías. ¡Desaparece!». María entendió que Antón había montado la desaparición de su esposa, dejándola en algún lugar de los pantanos para que la desgarraran los depredadores. Llamando a la policía y a una ambulancia, la joven madre se sentó en un banco. Las impresiones de lo que había escuchado eran demasiado abrumadoras. Antón, en su locura, seguía gritando que solo le interesaba el dinero de los padres de Larisa, ya que recientemente se había casado con ella por esa razón. Aparentemente, el astuto esposo llevaba mucho tiempo planeando esta manera, sin sangre, de deshacerse de Larisa. Cuando la policía y los médicos llegaron y se enteraron del incidente, llevaron a Antón primero al hospital y luego a la comisaría para interrogarlo. Para ese momento, se había recuperado un poco y bajo presión, reveló a las autoridades el lugar donde había dejado a su esposa, inconsciente y atada a un árbol. Sin embargo, cuando los equipos de búsqueda llegaron al lugar, encontraron solo cuerdas cortadas alrededor del grueso tronco de un viejo pino, que aparentemente se había utilizado para atar a la hermana de María. «Me temo que aquí no hay nada más que podamos hacer», le dijo más tarde uno de los rescatistas a María. A juzgar por las cuerdas, Larisa logró liberarse después de todo. Sin embargo, los alrededores están llenos de pantanos, y hay una probabilidad significativa de que haya tropezado y se haya ahogado. Sin embargo, María se negó a creer en la muerte de su hermana. Su corazón insistía en que Larisa estaba viva. «Pero entonces, seguramente habría huellas de ella cerca de ese lugar», objetó María. «La hierba pisoteada, los arbustos bajos estarían rotos». «Eso es muy improbable. En estas áreas remotas, la naturaleza se regenera rápidamente. Además, no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo atada. Tal vez Larisa se liberó unas horas después de que su esposo se fuera, o tal vez tomó un par de días». En última instancia, la joven decidió emprender su propia búsqueda. Tomándose unos días libres en el trabajo, exploró los pueblos circundantes. Su esperanza de encontrar a su hermana nunca flaqueó. Los siguientes días, María los pasó buscando hasta que finalmente la suerte le sonrió. En las afueras de un pueblo, encontró la casa de una anciana herborista, de quien se rumoreaba que recientemente había salvado y ahora cuidaba a cierta joven. Al abrir la puerta, la anciana se dio cuenta de inmediato de que estaba en presencia de una pariente de la enferma. Dándole la bienvenida a María, la condujo hasta Larisa, que deliraba en una vieja cama. «La encontré enferma en el pantano», crujó la voz de la anciana. «Estaba gravemente congelada, por eso se resfrió. La encontré en el bosque, vagando en la fiebre, sin darse cuenta de nada. Bueno, la traje a mi casa. No podía dejar a una persona en apuros, especialmente con pantanos por todas partes. Un paso en falso y...». La anciana le dio una mirada significativa a Larisa. «Es un milagro que no haya perecido allí», añadió la herborista. «Le di una decocción para fortalecer su cuerpo y reducir su fiebre, pero por ahora no se tranquiliza.
Sigue llamando a alguien llamado Antón. María asintió con conocimiento. Antón es su esposo. Es por él que terminó en una condición tan espantosa. Bueno, ya lo imaginaba, respondió la herborista. Ciertamente no hablo bien de este Antón. María estrechó suavemente la mano seca y arrugada de la mujer. Gracias, agradeció calurosamente a la anciana. Llamaré a la ciudad ahora y llevaremos a mi hermana de vuelta a la ciudad. Aliviada al ver que Larisa estaba bien, María respiró profundamente. Demasiado se había acumulado en su vida últimamente. Sentía que necesitaba al menos un breve descanso. Cuando los paramédicos trasladaron a la mujer encontrada al hospital, María la visitó y cuidó todos los días. Necesito decir la alegría que sintió la joven madre cuando su hermana finalmente recobró el conocimiento. Larisa, gracias a Dios. Estaba tan preocupada por ti, María. Mi querida, ¿dónde estoy? María explicó toda la situación a la chica, después de lo cual asintió y habló débilmente. Cuando recobré el conocimiento, gritaba y llamaba a Antón al principio. No entendía lo que me había pasado y por qué estaba atada a este maldito árbol. Luego me di cuenta de que era obra suya. María tenía tanto frío. Estaba tan asustada. Pasé toda la noche allí, pensando que moriría de miedo o que depredadores salvajes vendrían por mí. Y luego, hacia la mañana, recordé que tenía una vieja navaja en el bolsillo de la chaqueta. Mi padre me enseñó a llevarla al bosque desde niña, por si acaso, así que corté las cuerdas con esa navaja. Para ese momento no estaba del todo bien. Aparentemente la fiebre me había dominado, porque ni siquiera recuerdo cómo me topé con ese herborista. Tranquila, querida, todo eso ya pasó, y ese canalla de Antón estará en prisión durante mucho tiempo. Tranquilizó a María, acariciando suavemente su cabello. Estás completamente a salvo. Recupérate y no pienses en nada malo. Sin embargo, Larisa tomó la mano de María y habló en voz baja pero insistentemente. Necesitamos llamar al detective privado. Dijo que encontró información sobre nosotras. María marcó el número del detective que proporcionó su hermana y esperó ansiosamente a que contestara, poniendo el teléfono en altavoz para que Larisa pudiera escuchar todo. Sí, según mi información, ambas pasaron los primeros meses de sus vidas en un orfanato, les dijo el detective. Su verdadera madre, Verónica, y su prometido Fiodor vinieron a la ciudad. Esperaban empezar una nueva vida, pero Verónica resultó ser una chica caprichosa y estando embarazada logró conseguir otro admirador. ¿Cómo es posible?, lamentó María. Pero ella no podría habernos enviado a un orfanato, ¿verdad? Ella amaba a su prometido y nos estaba esperando, ¿no? Desafortunadamente no lo sé, respondió honestamente el detective. Lo único que pude averiguar es que su madre murió en el parto debido a una hemorragia extensa. No hay información sobre Fiodor, así que las dejaron en la sala de maternidad solas, abandonadas a la misericordia del destino. Una compasiva partera se encargó de que las colocaran en el hogar de niños más cercano, y de allí fueron enviadas al orfanato regional. Fue allí donde una pareja adinerada de la capital adoptó a Larisa. Tenía unos 6 meses en ese momento. María suspiró profundamente, dándose cuenta de que la suerte simplemente no estaba de su lado, a diferencia de su hermana, que fue adoptada. Los padres de Larisa probablemente ni siquiera sabían de su hermana gemela en el orfanato. Bueno, parece ser mi destino, dijo María con una sonrisa triste cuando se despidieron del detective. Lo principal es que nos encontramos después de todos estos años. Realmente un milagro. Sí, estuvo de acuerdo Larisa. Ahora no te dejaré ir. Nunca te perderé ni a ti ni a mi sobrinito. Nos mantendremos en contacto y definitivamente nos visitaremos. Tú y Petia son mi única familia cercana después de la muerte de nuestros padres. En cuanto a Antón, lo divorciaré a distancia. Que piense en su vida en prisión, canalla. María sonrió entre lágrimas de alegría y abrazó cálidamente a la hermana que encontró casi 20 años después de haberse separado.
Después de que Larisa se recuperó por completo, invitó a María a mudarse más cerca de ella, a la ciudad, junto con su hijo. En serio, María, ¿qué hacen tú y Petya en este pueblo? Ven a vivir conmigo, te ayudaré con un apartamento, te encontraré un trabajo decente. Tengo varios estudios por toda la ciudad y necesitamos un buen y reflexivo gerente. ¿Y quién mejor que mi propia hermana para manejar un trabajo tan responsable? Larisa guiñó juguetonamente un ojo a María, insinuando que se aseguraría de que su hermana se integrara rápidamente en el negocio familiar. La empresaria realmente quería que María fuera su mano derecha. Había verificado sus credenciales y sabía que antes de casarse con Mijail, María había sido un excelente especialista en su campo. Gracias, Larisa, le agradeció cálidamente María, pero tendré que declinar. No me malinterpretes, estoy increíblemente agradecida por tu disposición a ayudar y por confiarme un trabajo tan serio. ¿Pero? Preguntó la impaciente hermana, levantando las cejas. Verás, he dependido de Mijail durante tanto tiempo que he olvidado cómo es controlar mi propia vida. Sí, Petya y yo quizás no vivamos en el lujo aquí, pero por primera vez en mucho tiempo siento que finalmente puedo manejar mi propia vida. Simplemente estoy feliz de poder ir a trabajar todos los días, donde nadie me señala por nepotismo y lazos familiares. Necesito lograr todo por mí misma, ¿entiendes? Larisa se sintió decepcionada por la negativa de su hermana, pero comprendió sus motivos y sentimientos. A ella misma no le gustaba cuando la gente decía que construyó su negocio solo con el dinero de su padre. Bueno, está bien. Trató de abordarlo desde otro ángulo. Pero déjame al menos ayudarte con dinero. Me da pena. Mi querida hermana y sobrino, viviendo en la casa de otra persona, con un techo que gotea. Permíteme construirte al menos una casa nueva. Larisa, no te preocupes tanto. María rió. Petya y yo tenemos todo lo que necesitamos, te lo prometo. Y si el techo gotea, reuniré algo de dinero ahora, contrataré trabajadores y arreglarán todo. Larisa, en respuesta, simplemente sacudió la cabeza y dijo, Eres tan terca, María, terca y con principios. Ten cuidado, realmente me ofenderé. Amenazó juguetonamente a su hermana con el dedo índice. Prométeme que si necesitas algo, ya sea dinero u otra cosa, llamarás inmediatamente. No importa si es dinero o cualquier otra cosa, solo debes saber que siempre estoy lista para apoyarte y para hacer lo que sea necesario para que tú y Petya vivan en paz y comodidad. María le aseguró que si alguna vez se enfrentaban a dificultades financieras, definitivamente informaría a Larisa. Por ahora, estaba feliz de ser amigas y pasar tiempo con su querida hermana. Después de esta conversación, las mujeres se abrazaron fuertemente y Larisa se dirigió de nuevo a la ciudad. Pasaron varios meses. Era septiembre y las noches se volvían más frías. María y su hijo aún vivían en la pequeña ala de Ana, contentos con el giro que habían dado sus vidas. María se sintió un poco triste después de conocer la verdad sobre su madre, pero trató de no darle muchas vueltas. Después de todo, no podía cambiar nada aquí, y decidió aceptar la información que había recibido. Pronto ocurrió un evento que cambiaría la vida de María. Todo comenzó en una lluviosa tarde de septiembre, cuando alguien golpeó persistentemente la puerta de Ana. La anciana casera y su inquilina estaban tomando té en ese momento, sin esperar a nadie. ¿Quién podría ser hasta ahora? Preguntó Ana con ansias, mirando con cautela la puerta de entrada. Abriré si no te importa, ofreció María. Quizás alguien necesite ayuda. La carretera está cerca y cualquier cosa puede pasar. Ana vaciló por un momento, pero finalmente asintió. Cuando María abrió la puerta, para su considerable sorpresa, vio a un hombre alto y de hombros anchos cubierto de barro. El desconocido miró apologéticamente a María. Lo siento, comenzó. Entiendo que es tarde, pero no tengo a dónde recurrir. Mi coche está atascado en el barro en la carretera. Lamentablemente mi teléfono está muerto y me quedé sin comunicación. ¿Podría usar tu teléfono para llamar a una grúa? Me disculpo sinceramente por molestar tan tarde. Bueno, entra, asintió Ana.
Podría María calentar otra tetera para nosotros, ¿verdad? La anciana miró significativamente a la joven madre, que, avergonzada, se sonrojó, pero aún así cumplió con la solicitud de la anfitriona. El tardío invitado fue sentado a la mesa y se le sirvió té caliente y aromático de hierbas. Después de eso, se presentó como Taras Kozlov. Resultó que el hombre no visitaba este remoto pueblo por casualidad. Su anciano padre vivía aquí solo después de la muerte de su esposa. A pesar de celebrar su 70º cumpleaños el año pasado, aún estaba fuerte. Habló con orgullo el hombre sobre su padre, pero periódicamente los problemas de salud se hacen presentes. Sin embargo, se niega rotundamente a mudarse a la ciudad, diciendo que haría allí, en tu hormiguero. El hombre sonrió ligeramente a María, y ella sintió que su corazón temblaba silenciosamente ante esa sonrisa amable y pura. Así que vengo a visitarlo cuando tengo tiempo y energía. En general, trabajo como conductor de larga distancia, pero entre viajes siempre trato de visitar a mi papá, añadió Taras, dando un sorbo al té. Ana miró brevemente a María y luego preguntó inesperadamente al joven conductor: ¿Y tú qué hay de ti? ¿Esposa, hijos? ¿Cómo lidian con tu ausencia? En ese momento, ambas mujeres vieron pasar una sombra sobre el rostro de su invitado. No se ocupan en absoluto, respondió Taras secamente. Mi esposa. Han pasado 5 años desde que nos dejó. Hubo un incendio, un accidente, explicó. Desde entonces vivo como viudo. Extraño mucho a Katia, innecesario decirlo. Ni siquiera tuvimos tiempo de tener hijos. Falleció en el segundo año de nuestro matrimonio. Lo siento, Taras, lo siento mucho. María no pudo evitar expresar su simpatía. No deberíamos haber preguntado esto. Es tan poco tacto de nuestra parte. Está bien, no lo sabían, asintió calmadamente el hombre. Mientras tanto, la lluvia afuera se había convertido en un fuerte aguacero, y María, asomándose por la cortina, hizo gestos con las manos. ¿A dónde vas en esta oscuridad? Y está lloviendo a cántaros allá afuera. Mira, Taras, quédate con nosotras esta noche. Puedes pasar la noche en la casa de huéspedes. Arreglaré una cama para ti en la sala de estar. Al principio, el hombre vaciló, argumentando que sería incómodo, pero cuando vio la inundación en el patio con sus propios ojos, aceptó. ¿Podría María haber anticipado que, al quedarse solo una noche, Taras terminaría decidiendo quedarse en su pueblo durante toda una semana? A la mañana siguiente, cuando la lluvia cesó, el hombre, como estaba planeado, buscó ayuda y verificó a su padre. Sin embargo, después de eso, Taras regresó al patio de María y Ana, esta vez en su pequeño automóvil, que la grúa logró sacar del profundo lodazal donde terminó el Shiguli. El conductor de larga distancia pidió permiso para ayudar a María con las tareas domésticas. En solo un par de días, reparó la inclinada cerca de la mujer, construyó varias jardineras nuevas e incluso logró parchar un pequeño agujero en el techo, de donde solía gotear agua en la casa de huéspedes cada vez que llovía intensamente, obligando a María a colocar un tazón profundo allí para la noche. Muchas gracias, Taras, agradeció María al conductor. Si no fuera por ti, ni siquiera sé qué habría hecho. Tonterías. Lo desestimó con un gesto. Honestamente, María, me gustó tanto aquí que estoy pensando en mudarme con mi padre. Y aquí el aire, la tranquilidad y el río no muy lejos. Exactamente lo que necesito después de un largo viaje de negocios. María sintió que sus mejillas se sonrojaban. No es de extrañar. Taras la miraba tan cálida y atentamente que era imposible no notar su afecto por ella. María sospechaba que aire limpio y silencio estaban lejos de ser las únicas razones por las que Taras de repente quería regresar al pueblo. Durante esa semana, él y María habían formado de alguna manera un estrecho vínculo, y el pequeño Petya estaba encantado con su huésped. Para la joven madre soltera significaba mucho. Taras, por otro lado, entendió de inmediato al ver a María que ella estaba destinada a ser su esposa. Una mujer tan amable,
de buen corazón y honesta. No la había encontrado desde su primer matrimonio. Y siendo honesto, llevaba mucho tiempo soñando con tener hijos. Durante la semana, se había encariñado bastante con el hijo de María, Petya, y el conductor de camiones no dudaba en que podría criarlo como si fuera suyo. María, le preguntó Taras con una sonrisa, ¿te gustaría ir a la ciudad conmigo mañana por la noche? Quizás podríamos sentarnos en algún café tranquilo. María, cuyo corazón latía más rápido en ese momento, simplemente sonrió en respuesta. Sabes, no he estado en un café en probablemente 1000 años. Estaría encantada de acompañarte, Taras. El conductor se acercó lentamente a María y mirándola directamente a los ojos, tomó suavemente su mano. 3 años pasaron desapercibidos. La vida de María cambió drásticamente durante este tiempo. Pero un día, en una profunda noche de verano, su pasado tocó inesperadamente a su puerta. Voy, habló somnolienta María, saliendo de la cama. Mirando el reloj, se sorprendió. ¿Quién podría venir a las 2 de la mañana? ¿Quién está ahí? Preguntó con cautela, pero no hubo respuesta. Entonces María miró silenciosamente por la ventana y jadeó. ¿Mijail? En el porche, mirando alrededor como un perro apaleado, estaba su exmarido. ¡Qué sorpresa!, pensó María irónicamente. Han pasado tantos años y él decidió visitarme después de todo. Mijail lucía demacrado y considerablemente más delgado, lo que no le quedaba nada bien. María notó que su exmarido estaba vestido con la ropa más sencilla, pantalones y una camisa de manga corta a cuadros. Nada de trajes caros y zapatos brillantes. María, hola, por favor, perdóname. No tengo a dónde ir en este momento. ¿Puedes dejarme entrar? Mijail preguntó con una voz lastimera. María lo examinó detenidamente de arriba a abajo y se ablandó un poco. Sin embargo, no importa que nunca lo trataría tan cruelmente como él había tratado a ella. Entra, dijo rápidamente, y un poco después, cuando Mijail ya estaba adentro, agregó con severidad. Tienes suerte de que mi esposo no esté en casa. Está de viaje, pero regresará mañana. ¿Esposo? Mijail preguntó en voz alta, notando entonces cómo María sostenía su abultado vientre con la mano derecha. El ex empresario apretó los labios y frunció involuntariamente el ceño. No hagas tanto escándalo, despertarás a Petya, le susurró ella. Luego levantó expresivamente las cejas. Sí, un esposo. ¿Qué pensaste? ¿Que después de ti no tendría una vida? Me echaste a la calle con un hijo y ahora decides escandalizarte. No, María, ¿qué estás? El hombre sollozó de inmediato y se sentó con precaución en el pasillo. ¿Puedo pedirte una taza de té? Estoy completamente agotado del camino. María miró afuera, pero no vio el auto familiar de su esposo. ¿Viniste aquí en autobús?, preguntó sorprendida. En taxi, corrigió su exmarido. Han pasado tantas cosas en mi vida, María, durante estos años. Mijail, durante una taza de café, compartió que hace 2 años ocurrió una verdadera tragedia en su familia. Sus padres quedaron atrapados en un terrible huracán mientras regresaban de celebrar su aniversario de bodas. Un árbol cayó directamente sobre su auto, aplastando completamente el frente. El padre del empresario murió instantáneamente y su madre quedó paralizada de por vida. No puedes imaginar, María, lo aterrador que es perder a seres queridos. Sollozó Mijail, y María tocó suavemente su mano, mirándolo directamente a los ojos. Créeme, Mijail, conozco muy bien ese sentimiento. Mijail retrocedió de inmediato, sospechando que ella se refería a él y a su matrimonio. Sin embargo, al siguiente momento, habló apresuradamente. Sabes, María, mi madre confesó apenas hace 6 meses que fue ella quien envió esa carta anónima, maldita en ese momento, la que llevó a nuestra separación. Había estado preparando otra novia para mí durante todo este tiempo, de una familia influyente y adinerada.
Pensó que sería mejor que nos separáramos. María no dijo nada en respuesta, solo encogió los hombros, como diciendo, ¿qué puedo decir? Hiciste tu elección, dijo finalmente. Nada puede cambiar eso ahora. En el alma de María, toda la amargura y el dolor que había tratado de reprimir durante tantos años resurgieron, borrando los recuerdos del detestado esposo tirano. Estaba tan equivocado, dijo el hombre, bajando la cabeza. Sabes, María, más tarde me casé con esa chica, pero resultó ser una bruja. Cuando tuve problemas en mi negocio, ella inmediatamente solicitó el divorcio e hizo todo para agarrar la mitad de mi fortuna. Qué bribona, ¿verdad? En comparación con ella, tú eras una dama de verdad. Basta, Mijail. María interrumpió esa colorada diatriba. Habla, ¿por qué viniste y dejémonos en paz? No quiero que Petya te vea. Él tiene un padre diferente ahora, uno real. Mijail miró compasivamente primero a María y luego a su vientre. María ya estaba bastante avanzada, alrededor de 7 u 8 meses. Ya no tengo un negocio, María, murmuró el exmarido, casi llorando. Ahora solo soy como tú, un hombre del pueblo, como dicen. Entonces pensé, quizás que todo se vaya al infierno, empezar una nueva vida, juntos. María quedó tan impactada por lo que oyó que incluso se preguntó, lo imaginó, ¿realmente está sugiriendo que ella regrese con él? Mijail, entiendo que estás bajo un fuerte estrés en este momento. Quizás por eso no controlas tus palabras, pero ¿no te da vergüenza? ¿No escuchaste lo que dije? Estoy casada, Mijail, casada y feliz con Taras. Estamos esperando adiciones a la familia. Gemelos, por si estás interesado. No quiero y no puedo estar contigo y perdóname por ser directa. Nunca regresaría contigo, ni siquiera si me ofrecieran 1 millón. Eres una persona cobarde y vil, Mijail, y el destino te ha castigado por tu indiferencia y arrogancia. Mijail, escuchando a su exesposa, lloró y asintió en acuerdo. Tienes razón, María, tienes toda la razón. Pero, ¿qué debo hacer ahora? No tengo a nadie y mis padres ya no pueden ayudarme. ¿Qué deseas de mí? Preguntó María nuevamente. No te daré a nuestro hijo, ni siquiera sueñes con eso, lo abandonaste tú mismo. Y nunca he tenido ni tendré dinero para revivir tu negocio. Perdóname, María. Mijail cayó a sus pies. ¿Me dejas quedarme en tu lugar hasta la mañana? Necesito ordenar mis pensamientos. María suspiró profundamente, sintiendo a los gemelos moverse dentro de ella. En ese momento, pensó involuntariamente en Larisa. Ahora eran como 2 gotas de agua. Pero María nunca tendría el valor de pedirle ayuda a su hermana para su desdichado exmarido. Que él se las arregle solo. Lo único que podía darle ahora era su simpatía. Está bien, quédate hasta la mañana, pero luego vete inmediatamente. Entre nosotros todo terminó hace mucho, Mijail. No te quiero y no te daré una segunda oportunidad. Mijail abrazó las piernas de su exesposa y lloró en el borde de su camisón durante mucho tiempo, antes de que ella pudiera finalmente apartarlo. A la mañana siguiente, empacó sus cosas en silencio y ordenó un taxi de regreso a la ciudad. Mirando a María y lo que podría haber sido su vida si no hubiera cedido a los celos y la terquedad en ese momento, Mijail sonrió tristemente para sí mismo y se subió al coche. Adiós, susurró María en silencio tras él. Ahora finalmente podía soltar su pasado, desplegando sus alas para volar hacia un futuro brillante. Varias horas después, el familiar Shiguli se acercó a la gran casa de 2 pisos de estilo mercante. Esta hermosa casa, un regalo de bodas de Larisa, ya era muy querida para los recién casados. María no pudo negarse, aunque se sintió muy avergonzada. No esperaba un regalo tan rico y generoso de su hermana, aunque había insinuado un mes antes de la boda que no les permitiría seguir viviendo en el apartamento de Ana. María, mi amor, he vuelto. Taras gritó alegremente, sonriendo y abriendo sus brazos frente a su esposa. María instantáneamente se encontró en ellos y besó tiernamente a su camionero en la mejilla.
Así que, ¿cómo te ha ido aquí? ¿Me extrañaste? Preguntó con una sonrisa. Tu rostro está pálido hoy. No lloraste, ¿verdad? ¿Alguien te ofendió? María simplemente negó con la cabeza y dijo, abrazando felizmente a su amado camionero. No, Taras, ¿quién podría ofenderme ahora cuando el hombre más maravilloso del mundo está a mi lado? Eres mi corazón, mi amor y mi única familia. Pasaron meses y la vida de María continuó floreciendo en el campo. El aire estaba lleno de la anticipación de nuevos comienzos, mientras ella y Taras se preparaban para la llegada de sus gemelos. La casa, un generoso regalo de Larisa, se erigía como testamento a la fortaleza de la hermandad y la resistencia de una mujer que había superado las sombras de su pasado. La rutina de María consistía en cuidar la casa, nutrir a su creciente familia y disfrutar de los placeres simples de la vida rural. Taras continuaba con su trabajo como camionero, pero hacía un esfuerzo consciente por estar presente para María durante este periodo crucial. Su vínculo se profundizaba con cada día que pasaba, una sólida base construida en confianza, respeto y un afecto genuino. Una tarde, mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, María se sentó en el porche, sus manos acunando su vientre abultado. Los gemelos estaban a punto de llegar, y una mezcla de emoción y aprensión llenaba el aire. María, dijo Taras, rompiendo el cómodo silencio. Nunca pensé que podría ser tan feliz. Tú y Petty han traído tanta alegría a mi vida, y pronto nuestros pequeños se unirán a nosotros, completando nuestra familia. María sonrió, sus ojos reflejando gratitud. Taras ha sido mi ancla, mi fuente de fortaleza. Nunca imaginé que la vida pudiera ser tan hermosa. Mientras estaban juntos, una figura familiar apareció en el camino que conducía a su casa. Era Larisa, la hermana de María, acompañada por su esposo e hijos. La calidez de la familia envolvía el ambiente mientras se abrazaban. Quería ver cómo está mi hermana favorita, bromeó Larisa, colocando una mano suave en el vientre de María. Y recordarte que pronto tendrás a dos pequeños alborotadores más correteando. La tarde se desarrolló en una celebración, un festín de platos caseros y recuerdos compartidos. A la mañana siguiente, María se despertó con los suaves rayos de sol que se filtraban por la ventana. María sintió un familiar revoloteo en su vientre, señal de que había llegado el momento. La emoción se mezcló con un toque de nerviosismo mientras se preparaba para el viaje al hospital. Taras, con sus ojos llenos de apoyo inquebrantable, permanecía a su lado. La aldea zumbaba de emoción a medida que se difundía la noticia del inminente parto de María. Los vecinos ofrecieron sus buenos deseos y la comunidad se unió en apoyo a la pareja. Petya, ahora una figura responsable de hermano mayor, no podía ocultar su entusiasmo. En el hospital, el trabajo de parto de María progresaba de manera constante. Taras seguía siendo un pilar de fuerza, sosteniendo su mano a través del dolor y animándola con palabras de aliento. El equipo médico, familiarizado con el viaje de María, brindaba atención compasiva, asegurando su comodidad durante ese momento crucial. En la sala de partos, el aire estaba cargado de anticipación. Los llantos de los recién nacidos pronto llenaron el espacio, anunciando la llegada de los gemelos de María y Taras, una hija y un hijo, adiciones perfectas a su creciente familia. María los abrazó tiernamente, abrumada por el amor y la gratitud. En los días siguientes, la familia se adaptó al alegre caos de tener recién nacidos en casa. Noches sin dormir se llenaron de responsabilidades compartidas, risas y el ocasional momento de agotamiento. La aldea continuó ofreciendo su apoyo inquebrantable, con vecinos trayendo comidas, ofreciendo una mano amiga y compartiendo la alegría de las nuevas llegadas. Una tarde soleada, mientras María estaba sentada en el porche acunando a sus gemelos, no pudo evitar maravillarse por la plenitud de su vida. Las cicatrices del pasado se habían desvanecido en comparación con el amor abundante que la rodeaba.
El vínculo que compartía con Taras, Petya y los recién nacidos era un testimonio de la resistencia del espíritu humano y la capacidad de curación. La historia de María, Taras y su familia combinada se convirtió en una inspiración para la aldea. Hablaban de segundas oportunidades, del poder curativo del amor y de la resistencia que proviene de abrazar las complejidades de la vida. Los meses se convirtieron en años y la apacible vida en el pueblo continuó para María, Taras y su creciente familia. Los gemelos llamados Elena e Iván trajeron una alegría inmesurable y risas al hogar. Petya, ahora un adolescente, asumió el papel de un hermano mayor responsable, guiando a sus hermanos menores con una mezcla de jovialidad y sabiduría. El pintoresco campo sirvió como telón de fondo para las aventuras cotidianas de la familia. Taras, que alguna vez fue un viajero solitario en las carreteras abiertas, encontró consuelo en la simplicidad de la vida doméstica. El camión, antes un símbolo de soledad, ahora se erguía en el camino como testamento del poder transformador del amor. María, aunque profundamente contenta, nunca olvidó los desafíos que enfrentó. En cambio, canalizó esas experiencias en una fuente de fortaleza. Sus días se llenaron con una armoniosa mezcla de cuidar de su familia, contribuir a la comunidad del pueblo y perseguir sus propios intereses. Larisa siguió siendo una presencia constante en sus vidas, su vínculo con María más fuerte que nunca. Las hermanas, una vez separadas por circunstancias, habían construido un puente de perdón y apoyo incondicional. Larisa la visitaba a menudo, trayendo consigo la energía contagiosa de su propia familia. El pueblo también evolucionó a lo largo de los años. La comunidad que antes estaba adormecida, ahora prosperaba con un espíritu renovado. Mientras se abrazaban en la tranquilidad de la tarde, una figura familiar se acercó desde la plaza del pueblo. Era Petya, ahora un joven apuesto con una mirada determinada en sus ojos. Su conexión con Taras se había fortalecido a lo largo de los años y había desarrollado una pasión por la mecánica, ayudando a menudo a su padrastro con el camión. «Hey, mamá, Taras», saludó, una sonrisa tímida jugando en sus labios. «Están preparando el festival, ¿podemos ir?». María intercambió una mirada significativa con Taras. «Por supuesto, Petya, unámonos a la fiesta». La plaza del pueblo estaba adornada con decoraciones coloridas y el aire vibraba de emoción. Músicos tocaban melodías animadas y el aroma de deliciosa comida se filtraba en el aire. En medio de las festividades, María notó a Larisa, que estaba ocupada organizando una exposición de arte local. «María», comenzó Larisa, sus ojos brillando con orgullo. «Mira lo que hemos creado, nuestras familias, este pueblo. Estoy agradecida por cada giro y vuelta que nos trajo hasta aquí». María abrazó a su hermana. «Hemos recorrido un largo camino, Larisa». El festival continuó hasta la noche, con música, risas y la camaradería compartida del pueblo resonando bajo el cielo estrellado. El tapiz de la vida de María, una vez tejido con hilos de oscuridad, ahora brillaba con los colores radiantes del amor, la familia y la comunidad. El Festival de Otoño marcó no solo una celebración de su resiliencia, sino de una celebración de la resiliencia compartida de todo un pueblo, conectado para siempre por los hilos de sus vidas entrelazadas.